están? Bienvenidos a la clase número 1 del bloque número 2 del Bootcamp Ruta de Aprendizaje. En el video de hoy les estaré enseñando estructura de mercado. Ya ustedes con estos conceptos que les estaré enseñando en este video, ustedes ya podrán entrar al gráfico y entender un poco más sus movimientos. Ya con esto ustedes podrán empezar a realizar sus análisis, comprenderán correctamente cómo son los movimientos de la estructura del mercado. Para eso voy a explicarles principalmente todos los componentes de la estructura. Obviamente esto es básico y un poco de lo intermedio. Ya lo más avanzado no se los comentaré en este video, lo dejaré para otro video, ya que quizás si se los comento hoy es muy probable que suelan confundirse. Entonces vamos a manejar estos componentes el día de hoy. El primero va a ser la dirección del mercado, en el cual les estaré explicando las direcciones que tiene el mercado. También estaremos viendo las estructuras que tiene el mercado, la estructura alcista, la estructura bajista. Todo esto lo estaremos viendo en lo teórico y también estaremos dentro del gráfico. Estaremos también viendo la estructura interna versus la estructura externa. Y finalmente estaremos abarcando el concepto del BOS, que es los rompimientos estructurales. Así que vamos por el primero, que son las direcciones del mercado. Una vez que entramos al mercado, vamos a ver que el mercado tiene tres posibles direcciones. Cuando el precio se mueve en general hacia arriba, esto lo denominamos un mercado alcista. Ustedes pueden ver que la serie de movimientos que va realizando el mercado en este punto son movimientos que apuntan hacia arriba. Esto es lo que denominamos un mercado alcista. Cuando el precio llega a un punto en el que varía sin ninguna dirección en general, este mercado es el que denominamos un mercado en consolidación. Ustedes ven y en este punto el mercado no genera altos más altos ni bajos más bajos. Este mercado como tal se ve acá comprimido, es lo que denominamos un mercado en consolidación. Y por último, la tercera dirección que hay en el mercado es cuando el mercado se mueve con series bajistas. Acá vemos que va con una tendencia bajista y esto es lo que denominamos un mercado bajista. Cuando vemos que el mercado se mueve en dirección alcista, se denomina mercado alcista. Cuando está comprimido en una zona y no hace altos más altos ni bajos más bajos, es un mercado en consolidación. Y cuando va en tendencia hacia abajo se denomina un mercado bajista. Vamos a verlo en un gráfico. Acá podemos ver que tenemos un impulso alcista, acá en la línea verde. Acá vemos que el mercado se mueve en dirección hacia arriba, eso es un mercado alcista. Acá, como podemos ver, el mercado está un poco comprimido. Esto es lo que denominamos como un mercado en consolidación, la línea naranja. Y cuando el mercado se mueve con una tendencia general hacia abajo, esto es lo que denominamos un mercado bajista. Estas son las tres direcciones que tiene el mercado. Ahora vamos a entender un poco más la estructura. Una vez que hayamos visto las direcciones del mercado, vamos a pasar a ver los detalles de una estructura alcista y una estructura bajista. Acá vemos que una estructura alcista y bajista son estructuras las cuales debemos aprender a identificar al momento de analizar el mercado. En la parte izquierda tenemos una estructura alcista. ¿Qué es lo que caracteriza una estructura alcista? Que está compuesto por una serie de higher lows y higher highs. Está en círculos azules y higher low, para las personas que quizás no sepan qué significa, higher low significa un alto más bajo y higher high significa un alto más alto. Acá podemos ver que una estructura alcista es una serie de higher lows y higher highs. Acá vemos un higher low, higher high, higher low, higher high, y de esta manera, cuando va en esta consecutiva de higher lows y higher highs, es cuando nosotros tenemos una estructura alcista. Y por el contrario, si fuera una estructura bajista, sería compuesta por una serie de lower highs y lower lows. Lower highs y lower lows. Lower low significa un bajo más bajo y lower high significa un alto más alto. Para que un lower high sea válido es porque realiza un impulso que realiza un lower low por debajo del anterior lower low que fue creado. Entonces, de esta manera es como logramos identificar de una manera correcta la estructura alcista y bajista. También es importante que lo veamos en el gráfico
porque hay muchos casos en los que la estructura es un poco más compleja. Yo se los puedo mostrar acá lineal y va a ser quizás un poco más sencillo de comprender, pero al momento en el que ustedes entren al gráfico se van a dar cuenta que es un poco más complejo. Las estructuras no son tan limpias, tienen mayor ruido, tienen mayor cantidad de velas, mayor cantidad de mechas también, lo cual esto puede provocar que ustedes se confundan. Entonces acá en esta gráfica que les puse podemos ver que tenemos un lower high que realiza un impulso que nos crea un lower low. Este lower low empieza a realizar un retroceso para crearnos un nuevo lower high, el cual realiza un impulso y crea un lower low. Acá vemos que este lower low, este bajo más bajo, fue más bajo que el anterior, entonces este lower low es válido. Vemos que empieza a realizar su retroceso para crearnos un lower high. Recuerden que este lower high tiene que estar por debajo del lower high anterior. Si está por encima, eso ya nos indica un posible cambio de dirección. Es un concepto que abarcaremos en el último componente de la estructura. Entonces acá vemos que tenemos un lower high, el cual este lower high tiene una función primordial de que vemos que realiza un empuje, pero no nos crea un lower low más bajo que el anterior. Lo podemos ver acá. Por eso este punto está en amarillo, porque acá este empuje no tuvo la suficiente fuerza para crear un lower low más bajo que el anterior. Entonces esto nos indica que probablemente esto pueda ser un higher low. Una vez que vemos este impulso de acá, vemos que nos crea un higher high porque el empuje fue más fuerte y superó el último lower high que teníamos en este punto. Entonces, una vez que nos realiza nuevamente el retroceso, estaremos observando cómo se va moviendo la estructura. Acá vemos que nos crea nuevamente un empuje, pero este empuje no tiene la suficiente fuerza para crear un higher high más alto que el anterior. Recuerden que para que sea válido tiene que ser más alto que este de acá, y al no hacer un alto más alto que acá, este punto no es válido y por eso se los puse en amarillo. Acá vemos que nos realiza un retroceso, lo tengo marcado como un higher low porque en este punto realiza el empuje que realiza un alto más alto que este punto de acá. Entonces acá tenemos nuevamente un higher low y acá un higher high. Entonces de esta manera es importante que ustedes entren al gráfico. No sé si se les facilite de esta manera con puntos, o ya ustedes encontrarán la mejor manera que se les facilite a ustedes para identificar estos movimientos. Llegar a un punto en el que ni siquiera necesiten hacer los puntos, sino que ya sencillamente con el ojo, que ya lo tengan afinado, ustedes van a lograr identificar la estructura en la que se encuentren. Entonces acá, una vez que entendemos la estructura bajista y la estructura alcista, ya podemos pasar a lo siguiente, que es la estructura interna versus la estructura externa. Este concepto va a ser muy importante para nosotros poder tomar operaciones de continuación y operaciones de retroceso sin dejar de ser objetivos con los targets. Targets son los puntos a los cuales vamos a apuntar si estamos dentro de una operación. Entonces, acá podemos ver que tenemos una estructura externa. La estructura externa será la de mayor temporalidad. Aquí vemos una estructura externa alcista creando higher lows y higher highs, higher lows y higher highs. La estructura externa está marcada con una línea azul oscuro y la estructura interna está marcada con un azul clarito, para que lo tengan presente. Ahora, una vez que ya tenemos claro que la estructura externa es una de mayor temporalidad y es el empuje principal, vamos a profundizar un poco más en la estructura interna. Acá la podemos ver. La estructura externa va en una consecución de higher lows y higher highs, pero la estructura interna vemos que están lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Entonces nuestra estructura externa es alcista, pero nuestra estructura interna es bajista. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que nuestra estructura externa va a ir hasta puntos estructurales y nuestra estructura interna va a ir a puntos de oferta y demanda. Entonces es importante que tengan esos detalles en cuenta. Vamos a verlo en el gráfico para que se vea de mejor manera y logren comprenderlo de manera asertiva. Acá vemos una estructura externa que recuerden que es una serie consecutiva de lower highs,
lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Vamos a entrar más a detalle entendiendo de que los puntos azules son los puntos de la estructura externa. Vamos a ver qué sucede en estas velas de acá, porque lo importante no es solamente operar en estos puntos de acá, sino entenderlo y operar también en estos puntos de acá. Ahora vamos a ver la estructura interna. Como podemos ver y como les había dicho ahorita, los puntos de azul oscuro son los puntos de la estructura externa. Los puntos de azul clarito son los puntos de estructura interna. Veamos acá, tenemos el empuje y vemos que en la estructura interna tenemos un higher high, higher low, higher high, tenemos un retroceso y nuevamente un empuje. Este empuje está por debajo del anterior lower high, es decir, tenemos el empuje principal que es bajista, pero en nuestra estructura interna, que son temporalidades menores, este punto de acá, al ser una serie consecutiva de higher lows y higher highs, la estructura interna pasa a ser alcista. Llega un punto en el que nuevamente se realiza un empuje de nuestro empuje principal y vemos nuevamente una creación de un lower high y un lower low. Una vez que vemos esto, es muy probable que se realice un retroceso y en ese retroceso tengamos una serie consecutiva de higher lows y higher highs. Como podemos ver, nuestra estructura externa es bajista, pero nuestra estructura interna pasa a ser alcista. Acá podemos ver higher high, higher low y higher high. Acá nuevamente en este punto ya vemos que estructura externa es bajista y en este punto la estructura interna es alcista. Lo podemos ver acá en la línea azul clarita. Llega un punto en el que se realiza nuevamente un empuje para realizar un bajo más bajo de nuestra estructura externa. Es importante, como se los mencioné ahorita, que ustedes entren al mercado, que ustedes lo analicen, que ustedes vayan viendo diferentes escenarios, porque las estructuras suelen ser muy complejas. Ustedes deben tratar de entender el mercado de una manera profesional para que a medida de que vayan avanzando, ustedes vayan poniendo confluencias adicionales, vayan entendiendo la liquidez y todo esto les permita tomar trades de alta probabilidad. Entonces, una vez que tenemos entendimiento de la dirección del mercado, de las estructuras que hay dentro del mercado, la estructura interna y la externa, ya podemos pasar a lo que significa el BOS. Hay 3 puntos clave sobre un BOS. La ruptura de estructura es un indicador de un posible cambio de dirección. Entonces, si nosotros no tenemos un BOS, la dirección del mercado va a seguir siendo la misma. Acá vemos que tenemos una serie de higher lows y higher highs, higher lows y higher highs. Recuerden que un BOS es cuando un higher low realiza un empuje que realiza un rompimiento por encima del anterior higher high. Acá lo ven en una línea marcada en rojo. Eso es un BOS. Para las personas que quizás no sepan qué significa BOS, significa Break of Structure, rompimiento de estructura. Entonces, un mercado alcista seguirá siendo alcista siempre que se respete el higher low más reciente. Asimismo, identificamos al mercado bajista mientras que se respete el último lower high. Entonces, es demasiado importante que tengan presente de que si no tenemos un BOS, la dirección del mercado va a continuar siendo la misma. Otro indicador clave es que nosotros sabemos de que un BOS significa un posible cambio de dirección. Una vez que se produce un BOS, sabemos que existe la probabilidad de que el mercado cambie de dirección. Si vamos en una tendencia alcista, luego de ver que realiza un BOS el mercado, ya las ventas se vuelven más favorables. Lo podemos ver en este ejemplo. Tenemos un higher low, higher high, higher low y higher high. Nos damos cuenta que en este retroceso el precio hace un bajo más bajo que el anterior higher low. Esto significa que es muy probable que esto pase a ser un lower high y este punto de acá pase a ser un lower low. Entonces, en este punto de acá, entendiendo nuestro mercado en nuestra estructura externa, sabemos que las ventas acá en este punto ya se van a volver más favorables. Acá ya tenemos nuestras zonas en las cuales vamos a buscar una posible entrada y nuestras confirmaciones dentro de esas zonas.
Así que esto serían como los puntos claves sobre un boss. Se los voy a mostrar en una gráfica. Acá tenemos una serie de lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Llega un punto en el que fue el ejemplo que les mostré anteriormente. Llega un punto en el que este punto de acá, este lower high, no tiene la suficiente fuerza para crear un nuevo lower low. Recuerden que para que sea válido tiene que haber superado este antiguo lower low de acá. Al no superarlo, nos damos cuenta de que realiza un empuje por encima de este anterior lower high. Esto es lo que se denomina boss. Recuerden que boss es break of structure, que es rompimiento estructural. Vemos que esto realiza un retroceso hasta una posible zona de demanda. Y vemos que en este punto, como saben, cuando se realiza el boss, en este gráfico, según la tendencia en la que vamos, acá las compras pasan a ser más favorables. Vemos que el precio llega a este punto y el precio ya se empieza a mover en dirección alcista. Vemos una serie de higher lows y higher highs. Entonces es demasiado importante que tengan esos detalles en cuenta. Ya una vez que hemos estudiado los componentes de la estructura, que tenemos claras las direcciones del mercado, que entendemos la estructura alcista y bajista, que tenemos conocimiento de la estructura externa versus la interna y que comprendemos de qué manera funciona el boss, algo que se me olvidó mencionarles sobre el boss es que nosotros lo damos válido con rompimiento de mecha también. ¿Por qué? Porque es hasta donde el precio realmente se está moviendo. Entonces ese era el tercer pilar fundamental de un boss. Les decía, una vez que logramos tener comprendimiento de la estructura externa, la interna y los boss, con estos componentes ya podemos pasar nosotros a los gráficos, podemos empezar a estudiar, podemos empezar a analizar, podemos empezar a backtestear, a empezar a mirar las diferentes estructuras que hay, porque pues hay muchas estructuras muy complejas realmente. Hay unas estructuras que tienen demasiado ruido, sus movimientos no son tan lineales, entonces es muy importante que ustedes vayan al gráfico, lo analicen y a medida de que va avanzando el bootcamp van a ir entendiendo otros conceptos y todo esto lo van a poder alinear para que al final del bootcamp ustedes puedan realizar sus propios análisis y puedan empezar a meter sus propias operaciones. Así que sin nada más que decirles, esos son los componentes de la estructura. Lo vemos en gráficos lineales y gráficos reales. Y nos vemos en la próxima clase.